Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. En esta noche le damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que Él nos concede de poder estar delante de su presencia. Y hoy pues queremos continuar el estudio de la palabra del Señor, el estudio de la teología sobre lo que es el evangelismo con la unción del Espíritu Santo. Usted que está pendiente de este espacio, agradecemos su sintonía y esperamos que sea de bendición este momento en el cual vamos a estudiar unos minutos la palabra del Señor. Quisiera que oráramos en esta noche. Usted que está ahí en su casa, sea bienvenido. Está en su trabajo, donde quiera que usted nos sintonice, sea bienvenido. Le damos gracias al Señor, le damos a Él la gloria, le damos a Él la honra por todo lo bueno y maravilloso que Él es. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones, te damos muchas gracias, Padre bueno, por la bendición que tenemos de poder, Señor, compartir tu palabra con tu pueblo, estudiar, Señor, con todos aquellos siervos que, Dios mío, tienen hambre y sed de ti, y que además de eso, Señor, están llevando tu mensaje, tu palabra a las vidas necesitadas. Dios amado, te suplico en el nombre de Jesús que obres en una manera gloriosa, en una manera poderosa, que tu presencia, oh Dios, esté sobre cada vida, tocando los corazones, tocando las vidas, Señor, en una manera sobrenatural. Glorifica tu santo nombre, Señor. Usa, Señor, nuestros labios para poder compartir el mensaje de tu palabra. Que tu palabra traiga, Señor, edificación, traiga bendición, Señor, para tu pueblo. En el nombre glorioso y poderoso de Cristo, danos la suficiente sabiduría para poder, Señor, extraer tu palabra, enseñarla, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Quisiera que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo número 16. El tema que queremos estudiar es el evangelismo con poder. El evangelismo con poder. Ese es el tema que queremos estudiar. Cómo Dios puede usar nuestras vidas a través del evangelismo. Cómo la vida sobrenatural puede fluir, hermanos, a través de nosotros, si nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor. Leamos en el capítulo 16, voy a leer varios versículos, desde el versículo número versículo 1 voy a leer en adelante. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle al Señor. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, y ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos moverá o removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Es decir, ellas pensaban que el Señor estaba en el sepulcro y que iba a haber necesidad de mover la piedra para poder ungir al Señor. Dice la Escritura, versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Si usted nota, aquí está diciendo el escritor Marcos, que el Señor ya les había dicho que tenía una cita con ellos y que ahora el Señor va a presentarse a ellos, y entonces el ángel manda ese mensaje. Versículo número 8 dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro, pero les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Fíjese, tenían miedo, se apoderó temor de ellas, y de tal manera que no le decían nada a nadie.
Dice el versículo número 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Es decir, que ellos no creen al mensaje que les están dando de que el Señor ha resucitado. Luego dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Se cree que estos son los que iban del camino Emaús. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y aún a ellos, ni aún a ellos creyeron. Fíjese, ya es la tercera vez que se está diciendo que el Señor ha resucitado, pero la gente no cree. Versículo número 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Dejamos hasta ahí, hermanos. Hemos leído todo este capítulo que nos habla claramente de cómo el Señor no quería que la gente dudara de su resurrección. La resurrección es la base fundamental para que el evangelio pueda ser proclamado, pueda ser creído, y que la vida de las personas pueda tener una base sólida por medio de la cual el mundo pueda conocer el poder sobrenatural del Señor. Pero qué tremendo es, hermanos, que el problema de los discípulos es el mismo problema que enfrentamos en el diario vivir de la iglesia en este tiempo final, y es acerca de la manera en que muchas veces se toma el mensaje sobrenatural del evangelio. La mayor parte de las personas prefiere no hablar de la sobrenaturalidad del evangelio, prefieren dudar y quizás hablar de otros aspectos, pero no hablar precisamente del poder sobrenatural del evangelio. ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, porque no creen a la palabra del Señor. Sus corazones están endurecidos, como lo dice acá también el escritor Marcos. La dureza del corazón lleva a las personas a dudar, y es entonces cuando el evangelio se vuelve infructuoso en la vida de las personas. Ellos estaban tristes. Uno podría entender la tristeza que embargaba sus corazones, debido, amados hermanos, a que ellos no habían experimentado, aunque ya lo habían visto en Lázaro, como el Señor lo había resucitado, pero ahora el que resucitaba a los muertos ha muerto. Y entonces para ellos la palabra que el Señor les había dado prácticamente se le había olvidado. Ya en su mente, en su corazón, no estaba
fresca esa palabra. Y eso los llevó a ellos a sentirse tristes, quizás abandonados, desesperados. Pero es ahí donde el Señor insiste en que el mensaje de la resurrección llegase a la vida de ellos. Es decir, que el Señor está muy interesado en que se conozca su poder para que el mensaje pueda llegar con ese impacto glorioso. Yo creo que muchas veces, amados hermanos, el problema ha radicado en que las personas que exponen el mensaje lo exponen, hermanos, con una manera, voy a decir, como muy frívola, una manera muy quizás incrédula. Y entonces la gente a veces podría decir, bueno, el pastor está bromeando, el pastor está diciendo algo que ni él cree. Y entonces eso es un problema porque las personas no logran asimilar el mensaje que el pastor está dando o el líder está dando. Acá era una verdad, el Señor había resucitado de entre los muertos. Y dice acá que las primeras Marías que se dan cuenta que van a ungir el cuerpo del Señor, ellas no creían que había resucitado. Ellas creen que allí va a estar el cuerpo. Pero cuando ellas van pensando quién les va a mover la piedra, cómo van a hacer, prácticamente ellas dicen, ¿quién nos va a mover la piedra? La piedra es demasiado grande, va a estar difícil el poder ungir al Señor. Pero mire qué maravilloso es esto, amados hermanos, que cuando ellas llegan, un ángel está ahí y le dice, ¿por qué buscan? Yo sé que buscan a Jesús Nazareno, pero Él ha resucitado, Él ya no está aquí. Y al contrario, ya anda buscándoles a ustedes. Él les dijo que iba a resucitar y que luego se iba a volver a aparecer a ustedes, pues Él les anda buscando. Entonces, qué tremendo es, hermano, poder arribar a ese nivel de fe. Que a pesar de que la vida, hermanos, de las personas se mueve en una completa incredulidad, los líderes del Señor puedan tener esa fe gloriosa en el Señor. Puedan creer en el poder sobrenatural del Evangelio, que está basado y fundamentado en la resurrección de Cristo. Si usted notó, son 4 veces. Primero, las primeras mujeres, las Marías que llegan, ellas no creen. Ellas les da miedo. Y a pesar de que le dice, vayan y anúncienlo, ellas están temerosas y no llevan el mensaje que les han dado. Dice, porque tenían miedo. Estaban llenas de temor, temblor, espanto y no decían absolutamente nada. Usted sabe que hay mucho liderazgo temeroso, miedoso, que, hermanos, no son personas que dan el mensaje con autoridad. No se preparan, no buscan la presencia de Dios, no buscan la unción de Dios, no buscan escudriñar las escrituras. Y entonces a la hora de presentar el mensaje es un mensaje frívolo, es un mensaje muy calculador, es un mensaje que no impacta, no impresiona a las personas, y entonces se vuelve infructuosa la palabra y la obra de Dios no crece, no avanza. Acá tenemos estas mujeres que les da miedo y no dan el mensaje. Pero luego el Señor se aparece a una de ellas, a María Magdalena, de quien habías echado 7 demonios, en el versículo 9 y 10. Y ella va a anunciar el mensaje ahora a los discípulos. Pero dice la Biblia que los discípulos no creen. No le creen al mensaje que está dando. Luego dice que se aparece a 2 que iban en el campo. Se cree que son los del camino de Maús, estos 2. Y entonces mire qué tremendo que ahora estos 2 llevan el mensaje. Pero ¿qué sucede? Tampoco le creen. No les creen a ellos tampoco. Es decir, en la dureza del corazón, la duda de, hermano, del mensaje de la resurrección de Jesús,
ellos no la creen. Si a nosotros nos dijeran, ¿y ustedes creen que el Señor ha resucitado?, nosotros inmediatamente decimos sí, por la fe. Pero ellos, a pesar de que lo han tenido cerca, ha platicado con ellos, ha caminado con ellos, ellos no creen. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, en ejercitar nuestra fe a la hora de recibir el mensaje, porque a la hora de exponer el mensaje se requiere de fe en ese mensaje glorioso, y se requiere de fe. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces hay que creer en el mensaje poderoso del Señor y hay que predicarlo con esa pasión que ha caracterizado a todos aquellos que le han creído al Señor. Mire qué tremendo es esto, amados hermanos, que la Escritura señala perfectamente cómo se dio todo este desenlace. No oculta la Escritura la debilidad de ellos en el sentido de su incredulidad. Pero ¿qué va a hacer el Señor ahora en estos versículos que siguen? Veamos lo que dice la Escritura. Aquí hay algo tremendo, hermanos. Y es que ellos no creyeron al mensaje, que es el punto que hemos tocado. No creyeron al mensaje de la resurrección. De allí ellos podían estar anulados. Podríamos decir, estos fracasaron. Las mujeres les dio miedo. Los del camino de Emaús enseñaron o hablaron el mensaje, pero tampoco no les creyeron. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando es que el Señor está insistentemente queriendo que ellos conozcan o sepan de ese milagro extraordinario, sobrenatural que Él ha hecho. El Señor anhela eso y por eso insiste, para que ellos puedan, hermanos, tener esa base fundamental. Si nosotros queremos tener un evangelismo con poder, tenemos que creer primero a la palabra, segundo saber que el Señor está vivo, que ha resucitado entre los muertos y que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que creer ese mensaje, porque si no lo creemos, entonces va a ser imposible que impresionemos, que impactemos nuestras ciudades, nuestras colonias, donde quiera que nosotros predicamos. Mire, dice la Escritura acá, en el versículo que continúa, versículo 11, dice, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Esta es la tercera vez. Cuarta vez dice, pero después apareció en otra forma a dos que iban del camino al campo. Ellos fueron y hicieron saber a los otros, o sea, a los otros discípulos, y ni aun a ellos le creyeron. Finalmente el Señor se aparece a todos ellos y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón. Ahora ya tenían una evidencia clara que el Señor había resucitado. Ahora ellos tenían esa experiencia, y Marcos, que se cree que es el primer evangelio que se escribió, tiene el cuidado de hacernos ver cómo fue el proceso de transformación para que los discípulos llegaran o dejaran de ser discípulos miedosos, amedrentados, a ser discípulos de poder, discípulos con la unción del Señor. Eso, hermano, no se logra con estrategias humanas, con enseñanzas humanas. No se logra de esa manera. Se logra, amados hermanos, cuando las personas se abren a la unción del Espíritu Santo. Si no hay unción del Espíritu Santo, no puede haber evangelismo con poder. Los discípulos llegaron a ser evangelistas con poder cuando ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, cuando recibieron Pentecostés. Por eso es importante que todos los creyentes, todos los cristianos que van llegando a los caminos del Señor puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque si ellos no reciben el bautismo del Espíritu Santo, van a ser cristianos temerosos, miedosos, van a ser apagados, no van a creer la palabra, van a hablar con temor y la gente no les va a creer.
Pero cuando el Espíritu Santo llegue a la vida nuestra, el Espíritu nos transforma, nos cambia y nos hace personas diferentes. Si usted nota acá, dice la Biblia, que cuando el Señor se les apareció, les reprochó su incredulidad. Qué increíble, si solo nos quedáramos con Marcos y solo tuviéramos el Evangelio de Marcos, tendríamos que aceptar que el Señor usó a personas incrédulas, a personas miedosas, para que su evangelio fuera predicado, pero no fue así. A esas personas las transformó y llegaron a ser grandes evangelistas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Entonces, desde el versículo número 16, o desde el número 15, y les dijo, después de que se les aparece, los comisiona: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Se van a sanar, van a comer cosas mortíferas y no les va a hacer daño. Todo ese impacto glorioso, eso lo produce el Espíritu Santo. Hay una habilitación sobrenatural del Espíritu Santo. Y dice en el versículo número 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Mire qué maravilloso es esto, qué glorioso es. En el libro de los Hechos encontramos cómo el Espíritu Santo viene sobre el pueblo, sobre los 120 que estaban ahí. Primero habían sido 12 discípulos, luego llegaron a ser apóstoles. Luego, ya en Pentecostés, son apóstoles, son personas que han estado cerca del Señor, han caminado con Él, son habilitados con el Espíritu Santo. Ahí ya son 120 personas. Y luego se van a añadir miles de personas al Evangelio. Se van a unir a la iglesia y van a pregonar en todo el mundo el mensaje sobrenatural del Evangelio. La vida sobrenatural del evangelismo con poder está fundamentada en dos elementos importantes. Uno, la resurrección real, gloriosa de Cristo. Y dos, el Espíritu Santo, que es el que capacitó y transformó a los apóstoles en gente de poder, gente que recibió unción para pregonar las verdades del Evangelio. Hermano, no te quedes acomodado. Si quieres servirle al Señor, si quieres dejar una huella en esta tierra, llénate del Espíritu Santo. Recibe esa unción del Espíritu Santo. Y cuando eso suceda, ¿qué es lo que va a pasar en tu vida? Vas a ser transformado, vas a ser cambiado, vas a ser una persona diferente cuando el Espíritu de Dios venga a tu vida. Tus temores se van a ir, tu tristeza se va a ir. El gozo de servir a Dios y de amar a Dios llegará a tu vida, y entonces vas a ser una persona útil para la gloria del Señor. Esta noche yo voy a orar por ti para que el Espíritu de Dios llegue a tu corazón y llegue a tu vida. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra. Señor, te pido que bendigas a todos aquellos que están pendientes, Señor, de este programa, de este espacio, de este canal, retornando a las Escrituras. Gracias porque a través de estos estudios, Señor, podemos ver que a pesar de nuestra incredulidad, tú, Señor, quieres hacer grandes cosas con nosotros. Pero eso, Señor, lo vamos a lograr solamente con la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, llena cada vida, toca los corazones de aquellos, Señor amado, que están ahí clamando, que te están pidiendo, Señor, esa unción fresca. Úngelos, llénalos. Tu palabra dice: hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados.
Ahora recibe esa unción fresca, recibe del Espíritu Santo esa habilitación sobrenatural en el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Cristo. Obra, Señor, toca esas vidas, toca los corazones, toca, Dios amado, en el nombre de Jesús. Capacita, llena, unge, ministra cada vida, Señor, en el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Cristo. Bendice cada vida, Señor. Que tu palabra, que ese mensaje de la resurrección, Señor, tu pueblo lo crea con todo el corazón. Y que ese respaldo divino de tu Espíritu sea sobre cada líder, cada supervisor, cada pastor, cada siervo que continuamente está llevando tu santa y bendita palabra. Señor, obra milagros extraordinarios. Obra sobre cada vida, Señor, en el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias te damos, dele gracias. Dele gracias y no dejes de buscar la llenura del Espíritu Santo. Él quiere hacerte un evangelista, un hombre que lleve la palabra, una mujer que lleve la unción del Espíritu Santo. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Sana toda dolencia, sana toda enfermedad. Señor, salgan de los cuerpos ahora en el nombre poderoso de Cristo. Obra milagros extraordinarios. Obra, Señor amado. Para ti no hay nada imposible. Sana todo cáncer, toda leucemia, todo problema, Señor, de insuficiencia renal. Destapa, Señor, esos riñones. Quita todo cálculo en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Obra, Señor amado, milagros extraordinarios. Y que sigamos llevando tu mensaje, tu palabra, con ese poder extraordinario de tu Espíritu Santo. Oh Espíritu, llénanos cada día. Ministranos cada día. En el nombre glorioso y poderoso de Cristo, gracias te doy. Usa cada hermano pastor que está en las diferentes filiales, en las diferentes iglesias. Respáldalos, úsalos, llénalos, Espíritu Santo. Llénalos con tu poder, con tu presencia. Bendice los proyectos que tienen. En el nombre de Cristo, guárdalos, guarda sus familias. Bendice sus finanzas, guárdalos y protégelos. Para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Dios. Hoy por siempre. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Gracias por su sintonía. Esperamos el día de mañana, con la ayuda del Señor, estar presentando siempre el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Comparta con sus hermanos, con sus amigos, con aquellos que usted conoce. Comparta la palabra de Dios, que Él quiere bendecir cada una de nuestras vidas cada día. Adelante, amados hermanos, que tengan feliz noche.